Hola, soy Ana Raquel y te doy la bienvenida a Indómitamente, un espacio para reflexionar, aprender, hacernos preguntas y buscar respuestas que nos ayuden a construir bienestar. Te doy la bienvenida a Indómitamente. Hoy vamos a seguir hablando sobre las emociones básicas. Ya hablamos del enojo, ya hablamos de la tristeza, ya hablamos del asco, sobre todo interpersonal, algunas estrategias o particularidades sobre cada una de estas emociones. Y entonces hoy vamos a empezar a hablar del miedo. El miedo es una de las emociones básicas y este surge cuando nosotros interpretamos que hay peligro. Da un poco igual qué tipo de peligro, da un poco igual si es real o no, es decir, si sí estamos en peligro o no. Lo que se necesita para generar esta emoción es la interpretación. Cuando yo me siento que estoy en peligro o podría estar en peligro de cualquier tipo, surge el miedo, que como ya decíamos con el resto de las emociones, puede ir desde una intensidad muy pequeña hasta el pánico, ¿no? El terror. Entonces, ¿qué tipo de peligro puede ser que nos lleve al miedo? ¿Peligro real o imaginario? Puede ser algo que nos ponga en peligro físicamente, económicamente, mental, emocionalmente, simbólicamente, socialmente, espiritualmente, o sea, cualquier tipo de cosa que sintamos que nos amenaza, nos puede lastimar. Decíamos, por ejemplo, con el asco, que surge cuando nosotros interpretamos que es algo que me puede enfermar y que se me puede pegar, ¿no? Como contagiar. Acá es un peligro que me va a hacer daño como directamente, ¿no? Como me va a lastimar en cualquiera de las esferas o formas que ya dijimos. Y puede ser algo tangible o intangible. Por ejemplo, puede darme miedo que me apachurre un camión, ¿no? Que sería algo como muy tangible. Puede darme miedo un fantasma, ¿no? Que va a ser algo intangible. Puede darme miedo la ruina económica, que se dañe mi reputación, que alguien me rechace, que me despidan, o sea, puede ser, no importa si es tangible o no, si está pasando o no. El asunto es como yo le veo la capacidad potencial de lastimarme o estoy enfrentando una situación donde ya está ahí el peligro, ¿no? Y entonces me asusto. Cuando nos asustamos hay 4 respuestas posibles: la paralización, la huida, la pelea y el sometimiento. Ahí te va la explicación. La paralización, la psicobiología, ¿no? y la psicología evolutiva dicen que tiene que ver, al parecer tiene que ver con un residuo evolutivo, ¿no? Hay muchas especies animales que para que no se las coman se paralizan, se hacen como las muertas y entonces apelan a que al otro animal le dé asco, ¿no? Que apelan a que surja otra de las emociones básicas en el depredador, digamos, y que gana y no, guacala, está muerto, no te lo comas, ¿no? Te puedes enfermar. Y entonces esto propone, ¿no? Que esta paralización es como un residuo de esta herramienta que, bueno, en la vida humana y la vida moderna, pues rara vez nos sirve, ¿no? Quedarnos paralizados. ¿Por qué? Porque viene el camión, tú te paralizas y pues hay muchísimas más probabilidades de que te apachurre, ¿verdad? Pero bueno, es una de las respuestas. Otra de las respuestas es la huida, ¿no? Sobre todo si inconscientemente evalúas que hay probabilidades de huir, ¿no? Huyes. Que puedes huir físicamente, ¿no? O sea, corres, te pones a salvo, te vas de ahí. O también, por ejemplo, cuando el peligro es inminente y te cubres, ¿no? Como que te haces así como, no, que no me pegue. Esa es otra forma como simbólica de huir. Sigue siendo una respuesta de huida. También está la respuesta de pelea. Cuando el peligro evaluamos que podemos enfrentarlo o necesita ser enfrentado, pues se activa la respuesta de pelea. Me parece que en el video de la ira ya decíamos que esta parte estaba compartida con el miedo y si no, pues lo decimos ahora, ¿no? Por ejemplo, hay personas que se asustan
¿no? Tú llegas, le agarras la cintura por detrás a alguien, ¿no? Así como para hacerle un sustito broma y voltea y te da un sopapón, no te agarra, te pega, ¿no? Te grita, se enoja, ¿no? Parece que se enoja. Y el asunto es, a lo mejor sí se asustó, pero la respuesta que tuvo, la respuesta de pelea, que sí, es una de las posibles respuestas cuando una persona se asusta. Entonces, bueno, esa es la tercera. Y la cuarta es el sometimiento, cuando ya vemos que el daño es inminente, o sea, este peligro que tú estás percibiendo y el posible daño va a caer sí o sí, te sometes, un poco esperando que entonces el daño sea lo menor posible, ¿no? Que no sea todo el daño que pudiera hacer, sino que al someterte tú, crezca la probabilidad de que sea menor el daño que te hagan, ¿no? Estas respuestas, como hay toda una gama, no siempre vamos a tener como en automático la respuesta más adaptativa posible, ¿no? Recordemos que pues si bien nuestro funcionamiento fisiológico en coordinación con nuestro funcionamiento mental y emocional está diseñado evolutivamente para tener como la mejor respuesta posible siempre, pues no somos máquinas y no somos máquinas perfectas, mucho menos. Y entonces de pronto hay cosas que nos resultan desadaptativas y nos resulta difícil de entender, ¿no? Como ¿por qué reaccioné así? Porque, por ejemplo, hay muchas veces que hay personas que les cuesta mucho responder de manera distinta a la de la pelea, ¿no? Que es como me asusto y parece que me enojo, ¿no? La respuesta que sale de mí es una respuesta más característica del enojo porque es la pelea. Y alrededor también hay personas a las que les va a costar mucho leer nuestro miedo porque lo expresamos en clave de pelea. Y entonces ahí creo que siempre es bien útil ir entendiendo estos matices, tanto si nosotras somos quienes tenemos este tipo de respuesta, tanto si alguien con quien nos relacionamos tiene este tipo de respuesta, ¿no? Que no, pues no nos podemos hacer cargo, pero sí como saber, ¿no? Que es una de las posibles respuestas ante el miedo. ¿Qué pasa fisiológicamente cuando nos asustamos? La respuesta fisiológica es muy parecida a la del enojo. El corazón empieza a latir con más fuerza y más velocidad para llevar el oxígeno a través de la sangre mucho más rápido, sobre todo igual a bíceps y muslos. ¿Para qué? Para que podamos hacer las dos principales respuestas, que son huir o pelear. Y a diferencia del enojo, cuando estamos asustadas podemos ponernos pálidas porque la sangre se retira, se retrae, digamos, de las capas más externas de la piel, se mete. Esto es como la función evolutiva, digamos, al parecer es que si sufrimos un corte, pues haya menos probabilidad de morir desangradas. Pues hay quienes todavía tienen que pelear por su vida de esa forma, pero hay muchas personas quienes no. Al parecer esto es un residuo evolutivo, ¿no? Para bajar la probabilidad de muerte rápida. Y también las pupilas se nos dilatan, ¿no? Cuando estamos asustadas, las pupilas se dilatan para buscar hacer como un mayor enfoque, buscar la fuente del peligro y poderla enfocar. Creo que ya hemos dicho que a mayor intensidad subjetiva de la emoción, más intensa es la respuesta fisiológica, siempre van actuando en coordinación. Y entonces hay momentos donde podemos ver borroso, ¿no? Por ejemplo, si veo borroso, me pongo pálida, me duele, me alcanza a doler la panza, ¿no? Ese jalón de la panza lo voy a sentir por la segregación de las sustancias para el estrés, por ejemplo, la adrenalina, ¿no? Sobre todo la adrenalina va a tener que ver con la experimentación del miedo, a veces también el cortisol, porque el miedo y el estrés también están muy cerca. Hablaremos del estrés, yo creo, unos episodios más adelante. Y recordemos lo que decíamos en el enojo, ¿no? Que la función de la digestión se detiene. Por eso somos más propensas a enfermarnos. Si tendemos a la ira, nos vamos a enfermar de las cosas que como que queman la panza, ¿no? La gastritis, las úlceras, el reflujo, la acidez. Si es más por el lado del miedo, nos va a dar como más bien colitis, nos puede dar como
Esa es como la más común, colitis y sus síntomas asociados, pues, ¿no? Como las diarreas, luego el estreñimiento, etc. Entonces, si nosotros sentimos muy intensamente, ¿no? Es que hasta se me borró la visión, ¿no? Un poco vi borroso, sentí el jalón en el estómago, me puse pálida, sudé, de manera como muy intensa, es porque la intensidad subjetiva del miedo que experimenté también fue así de intensa, ¿no? Siempre van coordinadas. Otro de los cambios fisiológicos es precisamente ese que mencioné de sudar. Sudamos cuando nos da algo mucho miedo para evolutivamente estar como más resbalosas. Un cuerpo sudado es un cuerpo que se pone resbaloso y entonces es difícil de atrapar. Entonces es más fácil que en una lucha cuerpo a cuerpo nosotros podamos huir. Entonces, ¿qué hay que hacer para ir entendiendo nuestro miedo, trabajando nuestro miedo? Primero, observar, ¿no? ¿Qué pasa en mi cuerpo cuando me voy asustando y qué cosas desatan en mí qué tipo de respuesta? No siempre es como, yo siempre respondo a todo paralizándome, yo siempre respondo a todo peleándome. No necesariamente, hay que observar, ir conociendo a qué respondemos, de qué manera o bajo qué circunstancias, ¿no? Si yo ya estoy estresada, por supuesto que eso va a influir en cómo respondo ante algún estímulo que me asusta. A que si yo voy muy alegre por la vida, ¿no? Y entonces me asusto de repente también. Hay que observarnos, ver qué pasa en nuestro cuerpo y ver qué cosas estoy interpretando como peligrosas, ¿no? Cómo estoy midiendo el peligro, si mi medición es acertada, ¿no? Si lo que yo considero que me va a poner en peligro en realidad tiene la capacidad de ponerme en peligro, si el nivel de miedo que experimento o las respuestas conductuales que tengo están como adaptadas, como son congruentes en la medida, ¿no? Como un susto del 3 me genera una respuesta del 3 o me genera una respuesta del 8, ¿no? O una respuesta del 7. Y entonces ahí necesito como aprender a regular para que entonces el miedo pueda cumplir su función saludable, que es que yo me ponga a salvo de los peligros que enfrento o podría enfrentar, ¿no? Tiene una parte que es como de precaución y otra parte que es como de acción ante el peligro que se está presentando. Si yo digo, ok, esto es un 2 y mi respuesta es un 2, la uso y salgo de la situación, todo bien, ¿no? Está cumpliendo su función saludable. Si yo digo, es que es un 3 y mi respuesta fue 8, pues me sobran 5. Y finalmente eso va a ir haciéndome ya en mi salud física, emocional, mental, hasta económica, ¿no? O sea, va a ir como trayéndome como consecuencias en el resto de las áreas de mi salud. Entonces hay que ir observando mucho esta parte de los miedos. Las fobias pertenecen a una categoría extra y díganme si quieren que hagamos un video sobre qué onda con las fobias. También creo que los miedos irracionales, o a lo que se le ha llamado miedos irracionales, tienen como su categoría aparte. Y bueno, fisiológicamente los fenómenos funcionan muy parecido, pues, pero aquí estamos hablando de estas cosas como estímulos, ¿no? Que yo voy viviendo mi vida, pasa algo, me da miedo, respondo. Y bueno, lo ideal es que lo saludable sería como lo resuelvo, sigo adelante. Creo que en el próximo episodio vamos a hablar de qué onda con este asunto del estrés, cómo se parece al miedo, cómo se parece al enojo, qué respuestas tiene y cómo funciona y bueno, un poco sobre cómo irlo gestionando. Las preguntas indómitas para el asunto del miedo serían: ¿qué pasa con mi cuerpo cuando yo experimento temor? ¿No? ¿Cuál sería mi escala del 0 al 10, ¿no? Por colores de semáforo, ¿no? ¿Qué cosas? Yo digo, esto aquí estoy bien, esto ya me asusta, me super asusta, me aterra, me petrifica. Como irme conociendo para ir sabiendo cuáles son mis reacciones y mi relación con esta emoción. Ir conociendo cómo respondo, cuáles son mis respuestas ante los diferentes estímulos que me pueden asustar y qué tan congruente, ¿no? Está siendo mi respuesta de acuerdo a las cosas que me suelen asustar, qué nivel de susto, qué nivel de peligro hay y con qué nivel de susto y conducta respondo. Para irnos conociendo y así tenemos alguna particularidad de
necesidad, ¿no? Para gestionar nuestros miedos, pues siempre es muy saludable llevar un proceso terapéutico y un proceso psicoeducativo para irnos conociendo y entendiendo. Esto es Indómitamente, un espacio para reflexionar, aprender, hacernos preguntas y ver si vamos encontrando respuestas que nos ayuden a generar bienestar. Yo soy Ana Raquel, te invito a que le des like, te suscribas, nos compartas y nos digas qué más quieres que veamos aquí en este podcast. Te veo la próxima semana. Recuerda, más sabias, más sanas, más libres.